Sí, yo quiero ver si se las comparto hoy, por eso de una vez les coloqué el link de Classroom para los que no se han conectado todavía, ahí se los coloqué en la plataforma para que se agreguen y yo les voy a compartir desde hoy la presentación. El que yo se las comparta no quiere decir es que como ya la tengo, no entro a clases. Recuérdense que acá también es importante la asistencia. En escuela de vacaciones, para los que ya han estado en otras ocasiones, se les informa, ¿verdad? Que tienen que tener un 80% de asistencia. Esto quiere decir de que es mejor no faltar, ¿verdad? Porque si ustedes me llegan a faltar 2 días a clases, automáticamente pues ustedes estarían como fuera del curso. Entonces, tratemos de no faltar, ¿verdad? De conectarse. Si ustedes no se pueden conectar a las 5:30, no importa, se pueden conectar a las 6 en punto y ponerse al día, ¿verdad? Entonces, solo leer la presentación, ¿verdad? Para no atrasarse en ese sentido, ¿verdad? Entonces, porque a veces ha pasado de que uno les comparte el material y ya no llegan, como ya lo tienen, solo se quedan en casa supuestamente para estudiar, pero resulta que ni para estudiar, ¿verdad? Entonces, les hago esa observación, ¿verdad? De que yo voy a apoyarlos en ese sentido, pero sí tratemos de no faltar a clases, ¿verdad? Y de igual manera en Classroom les voy a estar compartiendo unos videos para la primera unidad y de ellas pues vamos a ver qué ponderación les pongo, ya que aquí en escuela se invierte lo que es la nota, digamos, que son 40 puntos de zona y 60 puntos de examen final, ¿verdad? Entonces, no es como al principio de que son 70 puntos de zona y 30 puntos de examen final, sino que aquí se invierte 40 y 60. Entonces, es muy importante de que ustedes logren tener esos 40 puntos de zona, ¿verdad? Porque ya sería un poquito difícil sacar los 60 en el examen final, ¿verdad? Entonces, ¿estamos con esto? ¿Alguna otra duda que tengan? Vic, solo una duda. ¿El sábado tenemos que conectar o solo va a subir la prueba? ¿Cómo se... Yo voy a estar conectado, ¿verdad? Siempre voy a estar conectado, voy a tener aquí la pantalla y ustedes, yo les voy a compartir el link, ¿verdad? Del formulario para que ustedes evalúen y conforme vayan saliendo, sí les voy a requerir de que me pongan un mensajito entregada la prueba y se retiran, ¿verdad? Entonces yo voy a estar conectado y ustedes pues únicamente van dejando ahí en el historial de los mensajes y después ya solo voy a corroborar yo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces ya está casi la mayoría de los 99 que tengo asignados para este horario. Ya con 65 estamos suficientes. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, el contenido que vamos a ver esta semana la vamos a evaluar de una vez este sábado. La ponderación de la prueba va a ser de 15 puntos. La segunda estaría yo trabajando con este 15 puntos también, que serían 30, y nos estarían quedando 10 puntos todavía, y voy a ver de qué tarea podemos trabajar para que ustedes pues tengan esos 10 puntos que les faltarían de los 40 puntos de zona. Ya el examen final estaría comprendido entre la unidad 3 y la 4, ¿verdad? Entonces, incluso estoy viendo si lo hago en 2 partes, ¿verdad? Para no recargarles mucho. En la tercera semana, examinarlos de la tercera unidad, irnos por unidades, ¿verdad? Cada semana para no recargarlos, pero voy a manejarlo, voy a ver cómo lo evalúo en ese sentido para que ustedes pues no se les recargue mucho el contenido. Gracias ahí al compañero que compartió el link de la clase, de Classroom, para que todos se puedan agregar ahí. E incluso en Classroom yo ya les subí un documento en Word
por favor, lean bien instrucciones, porque a veces eso es lo que pasa, porque yo recuerdo que en el examen, en uno de los exámenes parciales, venía la serie de verdadero y falso, y decía ahí de que si colocaban todas verdaderas, se anulaba la serie, o si todas falsas, se anulaba la serie. Entonces, por no leer las instrucciones, algunos pues perdieron su examen por esa razón. Entonces ahí les subí ya en Classroom un archivo en Word, se los subí en Word para que ustedes lo puedan manipular, y luego, por favor, ahí mismo en Classroom, en tareas, está la asignación para que lo suban, pero por favor en PDF, porque así yo ya solo los descargo y ya puedo armar mi archivo, ¿verdad? Porque si me lo mandan en Word, va a ser que cuando yo ya lo descargue, se desconfigura, y entonces la idea es que yo ya solo descargo el PDF. Entonces, por favor, esa es la información que yo necesito de ustedes para tener control de asistencia, y por favor, ¿verdad? Como les digo, en PDF, leer las instrucciones, porque aquel que me lo sube en Word, de una vez le digo que le voy a bajar un punto por no seguir instrucción, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase para no robarles mucho tiempo, y como dije al principio, le pido disculpas a los que se conectaron a primera hora, pero ahí sí que se me dificulta un poco, pero sí, de una vez les aviso para los que acaban de entrar que la clase la vamos a empezar puntual a las 5:30, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna otra inquietud que tengan antes de iniciar la clase? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir acá el documento. Solo le voy a encargar ahí a la persona que tiene su micrófono abierto que lo cierre, por favor. Muy bien. Entonces, como menciona acá, curso de problemas socioeconómicos de Guatemala, mi nombre, Omar Estuardo Ruedas Revolorio, que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque en el examen todavía, el examen final me estaban preguntando cuál era mi nombre, ¿verdad? Entonces, para que no suceda eso. Muy bien, entonces, iniciando con el contenido, menciona acá que dice que la economía de Guatemala está dominada por el sector privado, que genera alrededor del 85% del Producto Interno Bruto. La agricultura dice que constituye el 23% del Producto Interno Bruto y constituye el 75% de las exportaciones. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? De que la agricultura es parte de toda la mayoría de las exportaciones del país. Aquí podemos mencionar lo que es el café, el banano, algunas hortalizas que ya son producto de exportación, ¿verdad? Entonces, por eso menciona que la agricultura tiene el máximo porcentaje en las exportaciones. La mayoría, dice, de la manufactura es de ensamblaje ligero y procesamiento de alimentos, dirigido a los mercados domésticos de Estados Unidos y Centroamérica. ¿Qué nos está diciendo acá? Cuando hablamos de manufactura, ustedes se recuerdan que ya son los tipos de producción, ¿verdad? Y entre esto entraba el tipo de producción manufacturera cuando menciona de que ya existe una transformación. Cuando ya existe la industria manufacturera, dice que se va a transformar X producto en otra presentación. Como por ejemplo, si teníamos tomate, su transformación va a ser convertirlo en cualquier tipo de salsa de tomate, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que la mayoría de la manufactura es directamente al ensamblaje, ¿verdad? Y al procesamiento de los alimentos. En los últimos años, el turismo, la exportación de textiles y productos agrícolas no tradicionales como vegetales de invierno, frutas y flores se han incrementado, mientras que las exportaciones más tradicionales como el azúcar, banano y café se han mantenido, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que la agricultura es parte de esa exportación y que tiene el máximo porcentaje, y pues también el turismo, ¿verdad? Ha sido otra
fuente de ingreso en nuestro país, ya que aunque lamentablemente pues seamos vulnerables a la inseguridad, ¿verdad? Los asaltos, secuestros y todo eso, aún así pues personas fuera del país siguen visitando en nuestro país a conocer nuestras culturas, entonces el turismo también se une a este proceso de lo que es el Producto Interno Bruto, las exportaciones de los textiles y productos agrícolas no tradicionales, ¿verdad? Como nosotros hemos visto, exportan las flores, ya se exportan incluso las telas de las indumentarias mayas. Entonces vemos ahí cómo todo ha sido parte ahora del incremento en el ingreso del Producto Interno Bruto. Guatemala dice que es el principal exportador mundial de alberja china, quinto país en azúcar y séptimo en el café gourmet. Entonces aquí podemos ver, según estadísticas, ¿verdad?, de cómo es que Guatemala participa en la economía. Y como acá nosotros pues vamos a ver el curso de problemas socioeconómicos, pues aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con la economía del país. Menciona que Estados Unidos es el mayor socio comercial del país, proveyendo el 41% de las importaciones de Guatemala y recibiendo el 34% de sus exportaciones. Acá nos está diciendo que Guatemala importa de Estados Unidos principalmente el 41% de todo de lo que se vende, digamos, acá en el país. Y Estados Unidos nos compra a nosotros el 34% de lo que nosotros producimos. A veces puede ser de que hay productos que se hacen acá en Guatemala, pero llevan el nombre de las marcas estadounidenses, ¿verdad? Y estas pues se elaboran acá y se exportan y luego pues regresan ya como mercadería para consumo, ¿verdad? Ya que las empresas estas no venden directamente acá en el país, sino que ellas las importan, digamos, Estados Unidos lo importa, nosotros lo exportamos, que es la acción que hay, ¿verdad? Y luego regresa como una importación de materia. El sector público dice que es pequeño y está reduciéndose con sus actividades de negocios ilimitadas de los servicios públicos, algunos de los cuales se han privatizado, como los puertos, aeropuertos y varias instituciones financieras orientadas al desarrollo. Acá más o menos les puse yo algunas imágenes de algunas empresas, ¿verdad? Que en algún momento de algunos gobiernos que han habido atrás, ellos vendieron algunos activos del país, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también vemos cómo se va reduciendo ese servicio público que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Porque para eso está el gobierno, todas sus instituciones, para el servicio de la población. Entre los problemas que obstaculizan el crecimiento económico está la alta tasa de criminalidad, analfabetismo y los bajos niveles de educación y un mercado de capitales inadecuados y subdesarrollados. Muy bien, como ahí les pongo la imagen, ¿verdad? De lo que está mencionando, que uno de los problemas que nosotros vamos a ver más adelante va a ser principalmente lo que es la criminalidad o la inseguridad en el país, como también el analfabetismo, que es una parte que ha afectado mucho nuestro país, ¿verdad? A través de la educación y mencionando, ¿verdad? Todo lo que son los víveres, la canasta básica, que lo vamos a ver más adelante, como también esto se forma un problema socioeconómico en nuestro país. También dice que se encuentra la falta de la infraestructura, particularmente en los sectores de transporte y electricidad. Muy bien, aquí ya estamos hablando sobre cómo se encuentra el país, qué contiene el país, qué ofrece el país, qué servicios presta nuestro país, ¿verdad? Si hablamos de transportar nuestras materias primas o transportar nuestros productos de donde nosotros tenemos la plantación hacia un mercado, necesitamos tener carreteras en buenos estados, ¿verdad? O si no, si necesitamos pues producir, decimos que Guatemala tiene muchos recursos, pero lamentablemente no tenemos las empresas o la industria o la maquinaria ideal, ¿verdad? Para poder hacer esa transición, ¿verdad? Para poder tener nosotros buenos recursos y darle la oportunidad a las personas del trabajo, ¿verdad? Denme un segundito, voy a dar aquí a aceptar algunos. Bueno, ahí estamos.
Muy bien, entonces les mencionaba, ¿verdad? De que necesitamos tener las carreteras en buen estado, como también necesitamos empresas o fábricas, ¿verdad? Que le den la oportunidad de trabajo a las personas. Muy bien, entonces esa es una breve introducción a lo que vamos a ver en de contenido en el tema de la primera unidad, que vamos a hablar sobre el subdesarrollo y la dependencia. Si tienen alguna duda, con toda confianza, ustedes pueden levantar la mano y acá nosotros les aclaramos la duda. Y si tienen algún aporte, alguna experiencia que tengan, pues también es bienvenida para ahí sí que enriquecer más el conocimiento. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de desarrollo. De desarrollo dice en su concepto que se entiende como un proceso general de cambio, permanente e irreversible, regido por leyes, que expresa los vínculos internos esenciales y la interacción de los fenómenos conduciendo de lo inferior a lo superior, de lo viejo a lo nuevo, de lo simple a lo complejo. Muy bien, ¿qué nos está diciendo esto? Cuando estamos hablando nosotros de desarrollo, estamos mencionando un cambio irreversible. Si nos vamos nosotros a lo que es el desarrollo humano o a nuestro propio desarrollo, nosotros traemos esa evolución desde que nacemos, desde el primer día que quedamos que quedamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí empieza ese desarrollo, ¿verdad? Desde ahí inicia esa transformación que nosotros venimos teniendo y hasta el día de hoy, pues ya la mayoría somos mayores de edad, ¿verdad? Entonces ya el desarrollo ya de crecimiento ya se estancó, ya llegó hasta donde debía de llegar ese desarrollo en el crecimiento. Pero aún tenemos algunos desarrollos. Ahorita algunos decimos, ¿verdad? Que desarrollamos, pero hacia los lados, porque ya no crecemos, pero de que tenemos un cambio lo tenemos. Ya no somos aquellos niñitos, ahora ya somos jóvenes, ¿verdad? Donde estamos ahí en constante evolución. Y no se diga eso, ¿verdad? También la naturaleza tiene sus evoluciones, las plantas, todo ser vivo es el que tiene la transformación, ¿verdad? Que tiene el proceso de crecimiento y de desarrollo. Bien, ahí me parece que hay alguien que todavía quiere entrar, pero ahí está. Muy bien. Entonces hablamos, ¿verdad? Y cuando dice de lo viejo a lo nuevo, podemos hablar también en este caso si remontamos cuando se empezaron a usar los celulares, ¿verdad? Antes surgieron ya los teléfonos inalámbricos. Si nos vamos un poquito atrás, pues antes los teléfonos tenían un cable, ¿verdad? Donde uno levantaba y la ruedita del teléfono que había que estar marcando los números en una ruedita. Después ya vino el teléfono de que ya tenía un tecladito de números pero aún seguía teniendo el cable, uno se tenía que sentar a la par del teléfono o en un sillón para poder platicar, ¿verdad? Luego de eso ya vinieron los teléfonos inalámbricos y con ese proceso empezaron a aparecer ya los celulares, ¿verdad? Entonces ahí podemos mencionar donde dice que de lo viejo a lo nuevo. ¿Por qué? Les menciono esto, porque el teléfono más moderno del día de hoy tiene las mismas funciones que tenía el primer teléfono que apareció. Era para comunicarse principalmente, ¿verdad? Recibir mensajes, mandar mensajes. Que ya tenga la mejor cámara y que hasta toma ya en movimiento y todo eso, son cosas que le han agregado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ir mejorando. La tecnología de hace 30 años es totalmente diferente a la de ahora, ¿verdad? Pero siempre va a tener las mismas funciones, siempre va a tener un teclado numérico donde se marcan los números independientemente de la forma de cómo se haga, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber esa negación, pero al mismo tiempo pertenece a lo mismo. De lo simple a lo complejo, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? De algo que nosotros vemos tan simple de poderlo hacer,
cuando este tiene una transformación ya se vuelve complejo. Si a veces venimos y queremos desarmar algún aparato o algo, venimos y, pero si eso es sencillo repararlo, perfecto, nos metemos, lo reparamos y resulta que cuando ya está supuestamente armado, sobran tornillos, ¿verdad? Entonces ahí ya se vuelve lo complejo, ya venimos y hicimos, ¿qué pasó acá? Y esto dónde iba, ¿verdad? Entonces vemos cómo el desarrollo no se puede hacer para atrás, él siempre va a ir hacia adelante. A partir de la crisis de 1929, se volvió a poner de actualidad la discusión acerca del desarrollo económico sobre este tema, que había sido una preocupación importante de los clásicos de la economía. Dice que en este problema las sociedades que estaban avanzando hacia la producción plenamente mercantil fue el tema central de Adam Smith en su obra sobre la riqueza de las naciones. Entonces, ¿cómo ha ido permitiendo el desarrollo? El desarrollo, cuando nosotros, si me vuelvo a meter a lo personal, nosotros hemos venido en constante desarrollo, luego pasamos a la escuela, empezamos a aprender y aún en la escuela hubo un desarrollo donde pasaron de prepa, kinder, todo ese proceso que ahora hay de tantos grados de nivel de estudio, ¿verdad? Y luego de primaria a los básicos, de los básicos a diversificado y de diversificado a lo que es la universidad. Pero ¿qué les quiero decir con esto? De que nosotros hemos ido aprendiendo y por tanto lo que vamos adquiriendo, eso nos va dando a nosotros riqueza. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un nivel académico bastante avanzado, yo ya vengo y puedo poner el precio de lo que yo quiero cobrar en un nuevo puesto. O si me dan la oportunidad de crecimiento en la empresa, yo puedo venir y discutir de que el conocimiento que yo tengo, pues ya se merece un aumento de sueldo. Entonces, si así es, eso es la acumulación de las riquezas, donde el país también se va enriqueciendo a través del desarrollo que hay en él. Antes no se tenían aquellas grandes plantas de producción, ¿verdad? Si ponemos cuando descubrieron el tomate y de repente viene y se pararon encima de un tomate y se dieron cuenta que se podía convertir en una salsa de tomate, pero cómo se transformaba antes, que lo tenían que hacer con piedra, destripándolos con algún palo, a diferencia de ahora de cómo estamos, ¿verdad? De que ahora incluso sacan tantas presentaciones de los productos X, ¿verdad? De lo que nosotros consumimos. Entonces, eso también hace que el país tenga una riqueza, donde tiene un consumo, donde la gente compra ese producto y a la vez se enriquece. Y como mencionábamos en una de las primeras presentaciones, toda esa producción es parte del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es decir, que el desarrollo capitalista frenado por los derechos feudales de propiedad requiere de algún tratamiento de carácter teórico que permitiera en la práctica diaria su fomento. En esta cuenta se desarrollan los conocidos conceptos de tierra, capital y trabajo, definidos como factores de producción, y con ello las formas de remuneración definidas como la renta, beneficio y salario, correspondientes vis a vis a cada uno de aquellos. Muy bien, entonces empezamos a ver, estábamos hablando de la riqueza de las naciones. ¿Y qué es lo que le da riqueza a las naciones? Vamos a hablar de estos tres conceptos principales y estos pues ya son de historia de ustedes porque lo han visto en lo que es economía política, en historia económica y no se diga en socioeconomía, ¿verdad? Entonces sabemos de que la tierra, el capital y el trabajo forman parte de esa riqueza nacional. Cuando hablamos de tierra, ¿qué beneficios nos da la tierra? Si yo vivo en ella, pues no tengo que pagar renta. Pero si yo no vivo en ella y alguien tiene necesidad de vivir en alguna propiedad y yo le rento esa tierra, entonces yo voy a tener un ingreso a través de una renta. Cuando hablamos de capital, el beneficio del capital, valga la redundancia, va a ser el beneficio. ¿Y cuál es este beneficio? Si yo presto capital, ¿qué voy a cobrar? Intereses. Me van a devolver el capital que yo estoy prestando, pero a la vez yo voy a cobrar intereses por lo que esta persona está utilizando el dinero que yo le estoy dando. Entonces el capital genera un beneficio y ese beneficio van a ser intereses. Y el trabajo que va a generar un salario. Si vamos a tiempos de la historia,
Antes, pues, era trueque, yo produzco maíz, ustedes producen frijol, pues hacíamos un trueque, nos compartíamos todo lo que producíamos. Pero llegó un momento, ¿verdad?, donde yo ya formo parte del salario, ya formo parte de una empresa o ya se formaba parte de una finca donde ya se empezaba a dar un salario, donde ya por la fuerza de trabajo que yo prestaba a esas fincas, a mí ya me daban un salario. Entonces, la relación entre estas va a ser de que la tierra nos va a generar siempre una renta, el capital nos va a generar beneficios y podríamos poner entre paréntesis intereses, y el trabajo nos va a generar a nosotros un salario. Con el uso de estos términos se inicia la teoría clásica de la distribución, a la que luego se agregaron aspectos complementarios como los conceptos de ahorro. Principalmente dice el fondo de salarios, que en la teoría de Ricardo sería asumido como una variable de carácter rígido que vendría a ser un punto de explicación juntamente con los precios de los granos, de las leyes de gobierno, la forma del crecimiento de la población. Al principio se tendría a considerar a aquellos países no industrializados como países atrasados, asumiendo de alguna forma que la brecha presente entre ellos y los países con economía más poderosas era puramente cuantitativa y que de alguna manera unos y otros países se encontraban en la misma senda del progreso económico. Muy bien, entonces menciona, ya hablamos las tres opciones anteriores, ¿verdad? De que la tierra genera renta, el capital genera intereses y el salario y el trabajo genera un salario. Entonces, hablando de estos tres términos, dice que principalmente se debería de crear un fondo de salarios. Si yo recibo una renta, pues crear un fondo y guardar esa renta que yo estoy recibiendo. Si en algún momento yo presté dinero y me pagaron 100 quetzales de intereses, guardar esos 100 quetzales de intereses. Si yo estoy recibiendo un salario, separar todo lo que yo necesito de consumo y el excedente, guardarlo. Ahorita algunos se reirán y dirán, bueno, tan fácil que se dice, ¿verdad? De venir y poder decir que hay que crear un fondo de salarios. A veces es un poco difícil, ¿verdad? Porque con el salario mínimo que tenemos y tenemos que mantener una familia, es raro que nos alcance, que nos sobre algo en el mes, ¿verdad? Entonces, pero como menciona acá, ¿verdad? Para cuestiones futuras y cómo poder mejorar la situación económica e incluso hasta en el propio país, ¿verdad? Que el mismo país debería tener un fondo para protección y poder cubrir todas aquellas necesidades que se den en algún momento, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver lo que es un fondo de salario. Y que esto, pues a la larga, nos ayuda a nosotros a tener un progreso económico. De un punto de vista filosófico, el desarrollo de la expresión del movimiento en su forma más general, la manifestación de lo cambiante, dice, y que hay en el universo. Entonces, vamos a ver nosotros a través de la forma filosófica cómo es ese desarrollo, cómo se viene haciendo ese movimiento de todo lo que vamos a ver en el desarrollo. Ya hablamos del desarrollo personal, vamos a hablar del desarrollo humano, vamos a hablar de lo que es el desarrollo social, ¿verdad? De cómo nosotros vamos evolucionando en este sentido. Muy bien. El desarrollo dice como proceso general. ¿Cómo vamos a ver nosotros el proceso en desarrollo general? Y nos dice que según el proceso es común a todos los objetos, fenómenos relacionados y procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Dado su carácter general, el desarrollo se manifiesta en diferentes formas. El desarrollo es un proceso de expansión de la economía fundamentado principalmente en la división internacional del trabajo. Se expresa en el surgimiento y posterior a la expansión del mercado y se manifiesta por una estructura del cual su desarrollo en expansión y profundidad, en una creciente desigualdad entre sectores productivos y entre países. Muy bien, entre su concepto general, dice, del desarrollo, vamos a verlo
como todos aquellos objetos, fenómenos y relaciones que tenga la naturaleza con la sociedad y el pensamiento, de cómo estos han ido creciendo, de cómo estos han ido evolucionando. Nosotros, si hablamos personalmente, nuestros conocimientos, hoy sabíamos algo y sin querer el día de hoy aprendimos algo nuevo, ¿verdad? Algo que quizás nosotros lo hacíamos de una forma diferente, llega alguien y nos explica de la mejor forma de cómo se puede solucionarlo todos los días. Como les digo, nosotros vamos aprendiendo más de algo sin querer. Nosotros vamos evolucionando a través del conocimiento. Y de igual manera, ¿verdad? La naturaleza pues ha ido evolucionando, ha ido creando ella misma nuevas formas de resistencia, ¿verdad? De cómo nosotros como seres humanos la tratamos. Y la sociedad no se diga, ¿verdad? La sociedad va en constante desarrollo, las empresas, las industrias, toda la élite de los grandes empresarios, ¿verdad? Ellos también tienen que ir en un constante desarrollo. Vamos a estar siempre revisando si no hay alguien ahí que quiere ingresar. Muy bien. Entonces también menciona acá el surgimiento, ¿verdad? De lo que es la expansión del mercado. Esto es otro desarrollo que nosotros hemos visto. La verdad es de que entre más oportunidades hay de negocio, más oportunidades de comercio, ¿verdad? Permite que los mercados se extiendan. Lo podemos ver nosotros ahorita cuando fue la pandemia, ¿verdad? Una situación que vino a poner al país en crisis, ¿verdad? Muchas personas se vieron en la necesidad de venir y de crear sus propios emprendimientos, de ver cómo podían ellos venir y poder tener ese ingreso para la familia. Entonces aquí hubo una expansión del mercado. Todo el mundo empezó a cocinar, tal vez ni cocinaban, pero se les ocurrió descargar videos de YouTube para hacer pasteles, para hacer alguna otra cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Venían y se tiraban al agua y decir, bueno, probemos. Y algunos de ellos aún permanecen. Con ese su emprendimiento les fue re bien y tienen dos actividades, ¿verdad? Una que regresaron ya a su empresa a trabajar, pero aún así tienen ese emprendimiento. Entonces esto permite la expansión de lo que es el mercado. Sobre una estructura y hablamos, ¿verdad? De las empresas, las industrias, todo aquello que preste servicios o que haga transformación de una materia prima, también permite la expansión. Y no solo pues la profundidad en los conocimientos que se tienen que ir adquiriendo en el momento de la evolución de los productos. Pero esto también no deja de hacer a un lado lo que es la desigualdad. ¿Y en qué vemos la desigualdad? Entre los sectores productivos, entre los sectores del país, ¿verdad? A veces tenemos aquel problema de que el mismo país frena algunas oportunidades que se dan. Si podemos hablar en base a la SAT, espero que nadie que esté aquí esté en la SAT y me vaya a poner el dedo, ¿verdad? ¿Qué está afectando a la SAT? La SAT, como se dieron cuenta de que muchas personas se quedaron con sus emprendimientos, ¿qué hizo? ¿Qué están haciendo? Lo que ellos vienen y proponen es de que ahora ya hay un régimen de pequeño contribuyente para las personas pues que venden en línea. Entonces, ¿qué está sucediendo acá, verdad? Entonces, a eso me refiero cuando alguien quiere frenar, ¿verdad? Cuando la producción, el país la frena o un cierto grupo, ¿verdad? Que quiere tener el control, ellos lo que hacen es frenar a aquellos pequeños empresarios. Entonces, ahí hablamos de lo que es la desigualdad. En términos generales, dice, el desarrollo es un proceso general de cambio que se encuentra regido por leyes objetivas y que manifiesta el tránsito de las formas inferiores a las superiores, de lo viejo a lo nuevo, lo cual expresa la fase ascendente del desarrollo, pero también se expresa a continuación en el paso de las formas superiores a las inferiores. Estas dice que caducan, donde se manifiesta la unidad de la lucha de contrarios, mostrando como tal una ley objetiva que rige este tipo de cambio.
Muy bien, entonces vemos que el desarrollo siempre va a ser un proceso general de cambio y que no va a ir hacia atrás. En ningún momento yo puedo venir y decir, ya me aburrí de tener la edad que tengo, mejor voy a regresar cuando tenía 20 años y empezar de nuevo. Ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso menciona incluso esta ley que ustedes tienen conocimiento, la vieron en cursos anteriores, la lucha de contrarios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se van a estar negando, pero son parte de. Yo les ponía a ustedes el ejemplo de los celulares, que podamos decir que el último modelo viene y ahí sí como que hace o entierra al primero, pero independientemente de, tiene las mismas funciones que tenía el primero. Porque cuando surgió el primero, empezaron a surgir nuevas ideas, hacerle nuevos cambios, pero sigue siempre en las mismas funciones, ¿verdad? Como les decía, siempre van a servir los celulares para comunicarnos, ¿verdad? Esa es la función por la cual se decidió crearlos, estuvieran comunicados, y lo vamos a ver en unas presentaciones más adelante, ¿verdad? Que las telecomunicaciones forman parte de ese desarrollo histórico de la sociedad. Muy bien, dice, de esa cuenta se es posible hablar de una tendencia progresiva y otra regresiva en el desarrollo. Muy bien, entonces, cuando nosotros venimos y decimos de una tendencia progresiva es hacia adelante y regresiva es cuando nosotros vamos hacia atrás. Es algo difícil. De que se puede hacer, se podría venir yo a decir que la economía del país, en lugar de ir para adelante, va para atrás, ¿verdad? Con toda esta situación de que ahí sí que los dirigentes o los que están al mando del país, ¿verdad? Ahí sí, como mencionamos, que se roban los ingresos, ¿verdad? De que no, ese dinero que se recauda no llega realmente al apoyo de la población. Entonces ahí podría venir yo a decir que el desarrollo del país va en retroceso, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere ver la mejoría. Incluso, por ejemplo, ahorita ya se acerca la fecha, en esta fecha me imagino ya estarán discutiendo el aumento del salario mínimo. Muchos, los empresarios o toda esta élite que tiene el control de la economía del país, ellos no quisieran que se aumente el salario. ¿Por qué? Porque como ellos son los empresarios, ellos tienen sus empresas, y si el gobierno viene y autoriza el aumento del salario mínimo, significa que ellos tienen que aumentarle a todo su personal, ¿verdad? En algunos casos hay empresas que no logran cubrir ese aumento, se ven en la necesidad de despedir cierta cantidad de empleados para cubrir ese recurso, ¿verdad? Entonces, ese es un pleito ahorita que se da en estas fechas en donde se está discutiendo el salario mínimo, que podríamos venir y decir que para nosotros los empleados es una tendencia progresiva, ¿verdad? De que cada año nos estén aumentando 200 quetzales. Que según estudios nosotros deberíamos de tener un salario mínimo según el desarrollo del país de 20,000 en adelante, pues porque el país cuenta con muchos recursos, pero lamentablemente, como les digo, hay ciertos grupos que no les interesa ver si el país progresa o no. Lo único que les interesa a ellos es mantener el control, enriquecerse ellos cada día más. El desarrollo dice que es cambio porque conlleva una serie de modificaciones cuantitativas y cualitativas en los objetos y fenómenos que se transforman. Muy bien, ¿a qué se refiere cuando está hablando de este proceso de desarrollo cuantitativo? Cuantitativo vamos a hablar que viene de cantidad, de volumen, ¿verdad? De qué es lo que se necesita o qué cantidad se está modificando. Si hablamos de la industria, podemos mencionar que cuando iniciaba la producción, ¿verdad? Acá en el país, pues teníamos quizás algún solo ingenio en aquel momento, ahora hay varios, hay como 7, 8 ingenios, ¿verdad? Entonces, así es como ha ido evolucionando, se ha ido modificando la industria en el país y se vuelve cuantitativa porque podemos venir y contar cuántas empresas. Si nosotros quisiéramos saber cuántas industrias o empresas productoras hay en el país, vamos a la Cámara de Industria y decimos que estamos haciendo un estudio para saber cuál ha sido la evolución sobre las industrias en el país, su creación. Allí nos van a dar un desglose desde cuál fue la primera
industria, ¿verdad?, que hubo y cuál fue la última que se une a ese proceso de industria, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a poder ver esa modificación cuantitativamente de cómo ha ido cambiando, no solo en la industria, en los servicios de comercio, si lo vemos a través de la educación. Antes, según la historia, los frailes o los sacerdotes eran los que daban clases en las iglesias, luego se fueron creando las escuelas y a través de algunos procesos de gobierno han ido evolucionando, ¿verdad? Entonces ya la cantidad de escuelas que habían antes ya no son las mismas. Que no tengan maestros, eso es totalmente diferente, ¿verdad? Porque están las escuelas, pero no hay docentes, ¿verdad? Pero eso ya vamos a verlo a través de la forma cualitativa, ¿verdad? Las cualidades que se van a tener. Si nosotros lo hablamos personalmente, nosotros tenemos muchas cualidades. Quizás alguno venga y diga, sí, pero yo no soy bueno para la matemática, pero tenemos otras destrezas, ¿verdad? Entonces nos desarrollamos de diferente forma. No, eso sí, cuando estamos estudiando en la primaria, todos tenemos que aprender matemáticas, todos teníamos que aprender toda la geografía del país, no lo teníamos que aprender todo. Quizás unos no los aprendíamos rápido, otros éramos un poquito más lentos, otros necesitábamos, no sé, hacer dibujos, hacer resúmenes, pero era un proceso donde todos teníamos que salir de la misma manera. Pero en la actualidad, cada uno ya tiene sus propias destrezas. Cada uno, los que quisieron estudiar perito, es porque les gusta perito y tienen esa habilidad. También los que, digamos, se dedican a la docencia, tienen toda esa habilidad, ¿verdad? Entonces, cada uno va desarrollando sus destrezas y es aquí donde nosotros vamos a ver las cualidades. Menciona los objetos. Si saliéndonos del tema personal, los objetos, ¿verdad? ¿Para qué cualidades tiene cada producto? Si nosotros tenemos hortalizas, ¿cuál es la finalidad de cada uno, ¿verdad? Sus cualidades, ¿para qué sirven? Si nosotros investigamos, dice que la naranja tiene vitamina C, vitamina 12, esas son las cualidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que presenta ese objeto? Y menciona acá también los fenómenos que la transforman, ¿verdad? Aquí ya podemos hablar de las industrias, de todo eso que viene a transformar los objetos, si es en cantidad, si es en una forma cualitativa, pero ahí vemos la transformación. Así dice, el desarrollo es concebido como un proceso de cambio social deliberado, cuyo objetivo último es la igualación de oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en las relaciones con otras sociedades más avanzadas, que coloca el acento en acción, en los instrumentos de poder político y las propias estructuras de poder para la orientación, eficacia, intensidad y naturaleza del cambio. Muy bien, entonces nos está diciendo acá que el desarrollo lo vamos a concebir siempre como un proceso de cambio y va a ser social. ¿Por qué? Porque el cambio se está dando en la sociedad, en los grupos. La sociedad, recordemos que también lo forma una familia. ¿Por qué? Porque hay varias personas ahí. Cada una es pensante, cada una tiene sus propias cualidades. Entonces, por ende, siempre va a ser ese cambio social, ¿verdad? Siempre lo vamos a ver de esta manera. Y no solo cuando ya empieza ese proceso, ese desarrollo social, empieza el proceso político o las políticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se tiene que regir bajo leyes, bajo políticas. Si yo me meto a la familia, ¿cuáles son las normas que pone una familia? Porque no son políticas ni leyes, porque leyes es algo ya escrito, ¿verdad? Pero una norma que ponen los papás es de que, bueno, apaguen la luz y no van a estar utilizándola, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros esas normas y nos tenemos que regir a ellas, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Si nosotros no apagábamos la luz, pues nuestro papá nos agarraba en la oreja a apagarlo. O cuando se utilizaba el televisor, a veces todos en la cocina y en la sala, el televisor solito ahí dando todo el contenido, ¿verdad? Entonces a veces el papá dice, bueno, ¿y quién está viendo la tele, verdad? Entonces vayan a apagarla. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era consumir menos energía, ¿verdad? Entonces esas normas nosotros nos acatamos y no solo sea en la sociedad. Se crean las políticas, las leyes para regir a las sociedades, ¿verdad? Entonces, como
Nosotros tenemos conocimientos, leyes de impuestos, leyes de la historia, como hablábamos de la ley de la vagancia, del arrendamiento y todo esto. Empiezan a surgir leyes. ¿Por qué? Porque hay que, no es mantener sujeta a la sociedad, sino que tener un control de, ¿verdad? Si alguien pues mata, tiene que haber una ley donde lo sancione, donde le dé un castigo, ¿verdad? De igual manera, si se incumple un procedimiento, deben de haber normas y políticas que rijan, ¿verdad? Y que se den esas sanciones. Luego de eso, pues surge la economía a través de las sociedades. Si un grupo se une o venimos nosotros acá con todos los que estamos en la clase y decidiéramos venir y decir, bueno, creemos una empresa. Y bueno, yo coloco, yo tengo un vehículo para transportar la materia prima, alguien va a venir, miren, yo tengo materia prima, miren, yo tengo una maquinaria que puede transformar esa materia prima, pero necesitamos a alguien que tenga el conocimiento intelectual, buscamos a alguien que sepa sobre ese proceso y eso que nos va a dar economía al final. Uniendo todas esas actividades, nosotros vamos a sacar un producto que lo vamos a vender en el mercado y a la vez ese ingreso nos está dando la economía. Entonces podemos ver, ¿verdad?, de cómo el desarrollo se concibe realmente como un proceso de cambio social, porque está amarrado todo, ¿verdad? Nadie puede venir y decir, es que yo produzco solo, pero usted solo no consume su producto. Al menos si fuera en mi caso y si hay alguno de mis alumnos del semestre acá recibiendo el curso, se recordarán que yo les decía de que yo en mi casa pues tengo una matita de chile pimiento. Entonces yo cuando voy a hacer mercado ya no compro chile pimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo una mimata en la casa. Tengo una mimata también de tomate y ya no compro tomate porque cuando necesito solo voy a la matita, corto uno o dos, ¿verdad? Entonces, pero ahí podría venir y decir yo no apoyo nada en la sociedad porque yo mismo, pero no voy a venir y solo producir para mí, ¿verdad? Si yo soy un emprendedor, tengo mi propio emprendimiento, yo lo que quiero es vender. Entonces, ¿qué estoy haciendo? También aportando a la economía de una sociedad. Entonces, no separemos solo porque si lo hace una sola persona, no, también es parte de la sociedad. Ese desarrollo, si yo vendo mi producto a la sociedad, ¿qué estoy haciendo? Apoyando a la sociedad a que consuman ese producto. Soy parte de un mercado, aunque el ingreso sea individual, porque yo soy el único dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, no se separa de ningún aspecto. Y menciona al final, dice, ¿verdad?, la estructura para poder ver la orientación, cómo se orienta la sociedad. O sea, todo el cambio es de la sociedad. Y también menciona acá la eficacia, ¿verdad?, de que esto pues viene a ayudar a la sociedad, a hacernos más eficaces en algún aspecto, en algún conocimiento. Intensidad, dice, la intensidad, pues ya hablamos cuando decimos, ala, pero qué intenso es aquel o qué intensa es aquella. No, no es solo por decir la persona, pero intensidad es cuando se da aquella gran magnitud, donde nosotros vamos queriendo abarcar más, ¿verdad? Donde tenemos esa intención de venir y abarcar el mercado para poder obtener ese ingreso que nosotros necesitamos. En el caso de ustedes, los veo hoy, es un mes completo de la escuela de vacaciones. Muchos van a sacrificar algunas actividades que tienen. ¿Por qué? Porque necesitan tener ese cambio, tener una orientación. Su orientación ahorita es ganar el curso. Hoy lo ganan porque lo ganan, ¿verdad? Porque si no, a retrasadas y en retrasadas va a estar un poquito más difícil, pero su orientación ahorita, hoy por hoy, es ganar este curso. La eficacia, ¿cómo lo van a hacer? Ya el licenciado les explicó la mecánica de cómo lo vamos a hacer. Eso los va a hacer a ustedes eficientes, ¿verdad? De que como mencionaba ahí el compañero, que si les iba a compartir la presentación, sí se las voy a compartir, pero no es para que la vayan a leer el sábado a primera hora o antes del examen o porque el examen es en línea, ahí voy a tener mi presentación a la mano. Recuerden que por mí, como yo siempre he dicho, los que se hacen daño, pues son ustedes en este caso, ¿verdad? Pero tenemos que ver esa eficiencia, qué tanto vamos a nosotros a aprender, porque aprendemos para la vida. La intensidad de cómo lo hacemos, qué tanto tiempo le vamos a dedicar. No solo la hora que dicta la clase y ahí voy a hacer las capturas, después lo leo. Excelente. No sé la forma de cómo sea la forma de aprender de ustedes,
pero cada uno tiene esa misma intensidad. Y cuando habla de la naturaleza del cambio, es a partir de ahorita. ¿Qué va a pasar con ustedes si ganan el curso? Hay un cambio. Van a pasar al quinto semestre. Si ya solo este curso tienen del área profesional o se quedaron solo por este curso del área común, al ganarlo, el otro semestre ustedes ya pasan al área profesional. El área común se quedó en la historia, esa ya va a ser su historia, solo van a contar que en tal curso me fue así, que tal curso excelente, que no sé qué, pero ustedes van a contar cómo les fue, ya es parte de su historia. ¿Por qué? Porque ahorita ya hubo un cambio, hay un proceso donde ustedes ya pasan del S9, ya pasan al S3, y no solo en ese cambio de estudio, sino que en el cambio de tener que caminar hasta allá al S10, ¿verdad? Y ahora ya caminan solo para el S3. Entonces, la naturaleza de todos esos movimientos generan ese cambio, hacen algo diferente en el proceso. Muy bien, dice que es común a todos los objetos, fenómenos, relaciones y procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, su desarrollo como proceso general. Entonces, todo lo que vimos nosotros anteriormente lo vemos como parte del proceso del desarrollo social. Siempre van a haber objetos que van a ser los comunes, van a haber fenómenos que van a hacer que esos objetos cambien, las relaciones que van a tener estos con sus procesos de la naturaleza. Si nosotros hablamos de la producción del café, el café se vuelve como objeto. Van a haber fenómenos que pueden hacer que afecten la producción del café o fenómenos que vengan a ayudar a la producción. Y su relación que se tiene con la naturaleza, ¿verdad? La relación del ser humano, de cómo fertiliza su café, cómo va a ser el corte del café, todas esas relaciones que pueden haber directamente con la naturaleza. Luego, la sociedad, como les decía, se involucra a la sociedad. ¿Por qué? Si yo tengo una plantación de café y yo no puedo cortarla solo, entonces necesito contratar mano de obra. Entonces aquí yo ya estoy involucrando a la sociedad, ya se vuelve un grupo. Ahorita acá nosotros ya somos un grupo. Ahorita ustedes, yo dependo de ustedes como también ustedes dependen de mí, ¿verdad? Entonces se vuelve ya una sociedad. Ya no solo es el licenciado Omar y sus alumnos, sino que el licenciado del curso de problemas socioeconómicos. Entonces, ahí encierra a mi persona, como también a ustedes como estudiantes en este momento, ¿verdad? En el pensamiento, ahorita pues ustedes puede hacer que cuando estuvieron en el curso normal, no lograron captar algo, no lograron comprender algo y ahorita que yo les explique algún tema, puede hacer que lo comprendan de otra forma, ¿verdad? Pero esa es la manera del pensamiento, de cómo nosotros vamos a ir analizando esos cambios y cómo nosotros somos receptores de esa información. Su desarrollo como proceso general. En resumen, eso es lo que genera, ¿verdad? Todo lo que hemos venido hablando es un proceso general, de que no se puede separar, no se hace uno solo, sino que siempre va a ir unido. Dice que el cambio ocurre como un proceso, no como un evento. El cambio organizacional no ocurre instantáneamente porque se anuncia, porque se organiza, sino que dice que es una reunión inicial o se define en una fecha de lanzamiento. Las personas no cambian simplemente porque reciben un correo electrónico o asisten a un programa de formación. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo acá, que nosotros no vamos a cambiar solo porque alguien nos lo dice. Quizás de repente si regresamos a la adolescencia, ¿verdad? Que los papás nos decían, si no cambias ese tu carácter te va a ir mal, que mira que esto, que lo otro, entonces nosotros en un proceso de rebeldía, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo vemos acá, vemos, vamos a ver, buenas noches, vamos a ver, permítanme un segundo. Bueno, si logró mencionar ahí el mensaje que sí puede ingresar. Muy bien.
Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿verdad? De que no se va a hacer el proceso, el cambio no se hace solo porque nosotros queremos o porque alguien nos está obligando. Debe de ser algo que nosotros deseemos en este sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver acá el desarrollo en sí. Muy bien, entonces menciona acá, si lo vemos a través de un cambio organizacional, una empresa, no venimos o nosotros, como les decíamos, queremos crear una empresa y ya hoy mismo vamos a producir, ya hoy mismo que estamos hablando en unirnos para crear una empresa, no hoy mismo vamos a salir al mercado a vender, sino que ese proceso de cambio empieza de que, bueno, si alguien ya tiene una estructura, ya tiene una casa donde podemos poner esta empresa, y ya por lo menos nos ahorramos el tiempo de la construcción de la empresa. Se modifica, se adapta, pero va a llevar un cambio, es constante. Vamos a ir en un proceso hasta que llega el momento de su lanzamiento. Esa fecha donde nosotros venimos y decimos, bueno, se abre ahorita el negocio, hacemos campaña de apertura, se saca todo el producto para que todos los clientes se acerquen. Entonces, a eso se refiere. El cambio no se hace de hoy a mañana, sino que el cambio se viene haciendo a través de procesos, lleva una evolución. Como les decía, yo, cuando nosotros somos adolescentes, ya queremos tener DPI, ya queremos ser mayores, máximo si nuestros papás nosotros ansiamos ser mayores para irnos de casa, ¿verdad? Tener ya 18 años y quisiéramos que al nomás despertar el otro día ya fuéramos mayores, pero no es así. Todo lleva un proceso, un cambio evolutivo que no lo podemos frenar tampoco. No se puede venir y detener. Dice que cuando experimentamos el proceso de cambio, transitamos de lo que sabemos y hemos venido haciendo hacia una nueva forma de hacer nuestro trabajo y cómo nos comportamos. Muy bien, aquí cómo podemos venir y explicar. Dice que experimentamos procesos en el cambio, donde vamos adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Y cómo lo hacemos? Si yo vengo y sigo con el proceso de la evolución del ser humano, nacemos, ¿verdad? Y venimos y empezamos a conocer ciertas cuestiones, donde ya nos empiezan a dar de comer. Ese es un cambio. Después de que éramos alimentados a través de la placenta de la madre y todo eso, nacemos y venimos ya a adquirir la leche materna. Ya ese es un proceso. Transitamos en eso, ¿verdad? De ir conociendo. Ya empezamos a saber, a sentir el sabor de lo que es la leche materna, y si en algún momento se le cambia leche al niño, ¿qué sucede? Hay reacción en su cuerpo, que ya les da, que vomitan, que les da diarrea o les da fiebre. ¿Por qué? Porque incluso los papás, y aquí hay papás, no me van a dejar mentir, de que les da fiebre, se enferman y lo primero que dicen es que es el cambio de la leche. O si se le daba una fórmula, luego se le cambia a otra, es el cambio de la leche, lo tiene así porque como ya no es la misma. Y entonces nosotros ahí es donde vamos transitando, ¿verdad? Donde vamos aprendiendo, vamos viendo ese crecimiento y cómo hemos venido evolucionando hasta el día de hoy. Y no se digan los trabajos, nosotros nos graduamos, llevamos conocimientos de lo que nos enseñaron mientras estudiábamos, pero el trabajo de campo es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, varía la forma de cómo una empresa aplica sus conocimientos. Permítame un momento, jóvenes.
Muy bien, disculpen. Les voy a compartir de una vez el link de la asistencia. Y no se les olvide ahí ingresar al código de Classroom para que ustedes pues se agreguen ahí. Muy bien, entonces veníamos hablando, ¿verdad? De que nosotros vamos adquiriendo, vamos, o sabemos, ¿verdad? De cómo va ese crecimiento, de cómo va transformándose. Entonces, en base a una empresa también nosotros podemos llegar a conocimiento, llevamos todo lo que sabemos, pero las empresas manejan de diferente forma el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Es adaptarnos, aprendemos algo nuevo. Al dividir el cambio, dice, en distintas fases, se puede personalizar y adaptar mejor el enfoque que se utiliza para garantizar que las personas adopten con éxito el cambio. Por eso, de estas categorías es dialéctica, debido a que mientras se da la forma mecánica, a la vez su primera categoría se refiere a la modificación interna. Y hablamos de los cualitativos, era lo que les mencionaba, ¿verdad? De todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que nos hace diferente a otras personas. Y la segunda dice que va a ser la cuantitativa. Y en esto dice que le llamamos desarrollo y cambio. Muy bien, entonces ahí vemos que el desarrollo y el cambio siempre va a llevar estas dos categorías, lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo. Cuando yo daba el curso de técnicas de investigación, les hacía una referencia a los jóvenes de cómo es cuando vamos simplificando. Y por ejemplo, acá, si yo voy a hablar de un departamento de contabilidad, la empresa quiere ampliar su departamento de contabilidad, viene y decide, saca un anuncio y dice que se está contratando personal como asistente del área de contabilidad y pone requisitos, ¿verdad? Entonces, pónganle, por ejemplo, sale el anuncio y todo el mundo empieza a mandar su papelería. Cuando ya se empieza a hacer el filtro o empezar a sacar las características, se empieza a decir, bueno, si para el asistente del jefe de contabilidad necesitamos que ya tenga por lo menos pensum cerrado en la carrera de auditoría. Entonces, van a aplicar únicamente a la plaza de asistente todos aquellos que ya cuentan con ese requisito de el pensum, ¿verdad? De tener el cierre contable de la carrera de auditoría. De los 30 que aplicaron, puede ser que 10 ya tienen el cierre de pensum y los otros 20 se quedan en espera. ¿Por qué? Porque se está ampliando el departamento de contabilidad. Vamos a necesitar asistentes de contabilidad y que cada área va a tener su especialidad, o sea, sus cualidades. Entonces, así es como vamos a ir nosotros separando las cualidades y reduciendo la cantidad de los que aspiraban a esa plaza. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Lo que les digo de cómo se va dando ese desarrollo y el cambio también en una empresa. Es fácil, dice, observar en la naturaleza procesos del cambio, ya que se trata de una oruga que se convierte en mariposa o un cambio de estación como el invierno a primavera. Es un cambio en proceso que podemos apreciar fácilmente, pero cuando comenzamos a cambiar nuestra organización con proyectos e iniciativas, a menudo olvidamos el hecho de que el cambio no ocurre instantáneamente. Muy bien, en este concepto, pues, o en este párrafo, ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? De cómo es la evolución en la naturaleza. Una oruga, pues, por el animalito, la mosca o quien sea, pone el huevito, nace la larva, esta va creciendo, se convierte en oruga y luego va a llevar a una transformación donde ella ya va a crear un capullo, donde va a ingresar la oruga y luego su transformación va a ser en una mariposa. O si hablamos de las estaciones, aunque si hablamos de las estaciones de acá de Guatemala, ya no sabemos ni cuándo es invierno, ni cuándo es verano, cuándo es primavera, ¿verdad? Debido a todo el proceso, ¿verdad? Que hemos ido dañando la naturaleza, pero siempre se ha tenido ese cambio de que siempre va a venir del invierno a la primavera, el otoño y luego verano y así siempre en ese orden, ¿verdad? Lo vamos a ir manejando. Luego de esto, vamos a encontrar que tenemos tres estados.
de cambios que proporcionan, dice el marco poderoso. Y entre estos estados del desarrollo del cambio vamos a ver lo que es el actual, transformación y el futuro. Y entre ellos encontramos el estado actual. Dice que es cómo se hacen las cosas hoy. Es el conjunto de procesos, comportamientos, herramientas, tecnologías, estructuras organizacionales y roles de trabajo que constituyen cómo se realiza el trabajo. Permítame, jóvenes, denme un segundito. Muy bien, jóvenes, disculpen, pero cuando estoy aquí en la empresa ven la luz encendida y siempre me vienen a estar interrumpiendo. Muy bien, entonces vamos a terminar con esta presentación ya por la hora. Entonces estábamos hablando acá de lo que es el estado actual, dice que es cómo se hacen las cosas el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo utilizo para poder trabajar, las herramientas que necesito. Si yo estoy en un departamento de contabilidad, necesitamos un sistema contable, o si no tiene sistema contable, pues manejaremos tablas dinámicas o dependiendo lo que se necesite, ¿verdad? Esas herramientas, la tecnología que se está utilizando el día de hoy para poder hacer las cosas, ¿verdad? Si necesitamos en una empresa, necesitamos una oficina, todo lo que sea para poder desarrollarnos, cómo se hacen las cosas el día de hoy. Dice que también tiene un estado que es el estado de transición. Es impredecible, dice, y con movimiento constante. El estado de transición a menudo está cargado de emociones que van desde la confusión, la desesperación, ansiedad, la ira, el miedo y la esperanza. En ese proceso de transformación, ahorita si hablamos del estado actual, ustedes ahorita están conectados a un dispositivo, escuchando la clase, si los que están pendientes, ¿verdad? Y los que no, pues están distraídos o haciendo algunas otras actividades, pero están con la constante atención, ¿verdad? Entonces, están con un dispositivo, una tecnología. Y ahora el proceso de transición, están con aquella confusión. Ojalá espero ganar el curso de problemas ahorita en escuela.
Esa es la confusión que tienen a ustedes ahorita. Espero poder estudiar bien, tener todo. La desesperación la van a tener cuando ya hayan hecho el examen y no saben qué nota van a tener, ¿verdad? Entonces entra esa desesperación cuando no podemos hacer algo bien. De la confusión pasamos a eso, ¿verdad? De confusión habla de que cuando no nos decidimos hacer algo, si decidimos cómo nos va a ir y todo eso. La desesperación cuando ya lo elaboramos y no sabemos cómo va a ser el resultado y estamos inquietos de lo que va a suceder. Ansiedad, muchos caen en la ansiedad cuando están inquietos en algo, como por ejemplo, les voy a poner todos vivimos esto al momento de que cerramos la carrera y estamos en nuestra tesis. Tenemos aquella confusión de que decimos, bueno, vamos a hacer este tema, también voy a proponer este otro tema y estoy con aquello de que no sé cuál van a aprobarme. Luego la desesperación, cuando yo ya entregué mi informe, estoy desesperado porque a veces los asesores se tardan un montón en revisar la papelería y todo eso, ¿verdad? Entonces caemos en esa desesperación. Luego la ansiedad en la que caemos nosotros porque queremos saber qué está pasando, qué resultado nos van a dar, ¿verdad? Luego viene la ira cuando ya vemos un concepto o cuando nos devuelven algo, nos enojamos, peor si en el grupo dijimos hay que componer esto y dice, dejémoslo así, tal vez el IC lo aprueba, que si resulta de que no, empieza a quedar discusión, ¿verdad? El miedo también es otra parte de la transición, porque siempre como seres humanos vamos a tener aquel temor. Hasta los empresarios tienen aquel miedo de que no se sabe si lo que crearon, lo que evolucionaron, va a ser recibido en el mercado. Si lo que yo hice, mi informe, va a ser aprobado y si alguien lo va a utilizar. Y la esperanza se da cuando viene el asesor y le dice, mire, su tesis está aprobada. Todos aquellos procesos, la confusión, desesperación, ansiedad, ira y miedo desaparecen en el momento de que dice, mire, su examen fue aprobado, ganaron el curso, aquella emoción, si saqué 61 es la gloria, 62 ya es vanidad, ¿verdad? Entonces vemos cómo se vuelve todo este proceso de transición en el momento que se está dando el desarrollo. Y dice, durante el estado de la transición, la productividad declina de forma predecible. El estado de transición requiere que aceptemos nuevas perspectivas y aprendamos nuevas formas de comportamiento. El estado de transición es desafiante. Entonces, aquellos que no padecen de confusión, que están seguros, son procesos totalmente diferentes, ¿verdad? Como les menciono, como seres humanos tenemos cualidades totalmente diferentes. Muy bien, lo estaríamos dejando acá, jóvenes, por la hora. No dejen de anotar su asistencia y por favor, antes de retirarse, pueden ponerme en el chat su correo, pero por favor, colóquenlo bien para que así de una vez a través de Meet les haga la invitación directa para que así ustedes ya se puedan conectar al momento de iniciar la clase el día de mañana. Y pasen feliz noche. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan antes de retirarnos? No, licenciado. Sí, buenas noches. Bueno, pasen feliz noche y los veo entonces mañana a las 5:30 en punto. Licenciado, Dígame. disculpe, fíjese que no me permitió ingresar al link de asistencia, pero creo que somos varios los que tenemos. Licenciado, yo tenía un inconveniente de que como que no, Se los voy a compartir en Classroom. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno.